Que Dios te bendiga, te saludamos una vez más de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. La palabra de Dios siempre es una bendición, especialmente en el tiempo en que estamos con tanta lucha, tanta prueba, tanta necesidad, tanto miedo, tanto temor y tanto estrés que existe en la gente, sin importar de qué cultura, de qué país somos hoy en día. Lo único que nos puede traer esperanza y sobre todo una salida, salvación, pues es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, que es toda la Biblia, pero la palabra de Dios viviente, el verbo hecho carne, pues el mismo Señor Jesucristo, Él es la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios constantemente para recibir fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si rechazamos la palabra de Dios, solamente queda escuchar lo del mundo, las filosofías, el conocimiento, la sabiduría humana del mundo, que puede tener ciertas cosas buenas, pero no para ganar una lucha espiritual especialmente. Y venimos estudiando de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra todo el reino de las tinieblas. Y hay que saber cómo trabajan y qué podemos hacer. La palabra de Dios nos enseña. Hemos estado utilizando la vida de Abraham porque según lo que nos enseña la palabra de Dios, hay cosas que solamente dice de Abraham. Dice que llegó a estar tan plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que también había prometido, lo cual nos cuesta mucho. La incredulidad es el problema más grande que tenemos. Y si continuamos escuchando la palabra de Dios, podemos avanzar en deshacernos de esa incredulidad. De otra forma, solamente aumenta la incredulidad. Vea que en este mundo hay gente súper inteligente. Los científicos que han descubierto unas cosas extraordinarias que incluso nos sirven para nosotros en la tecnología. Sin embargo, son unos grandes incrédulos en cuanto a la palabra de Dios, porque nunca la escuchan, porque nunca le dan importancia. Pero Abraham, dice la palabra de Dios de que él, aunque ya tenía 100 años y su esposa era estéril, le creyó a Dios que iba a tener un hijo y lo tuvo. Y entonces pues tenemos que saber cómo es que trabaja el imperio de las tinieblas y por qué. Entonces entenderemos por qué este mundo está tan sometido a ese imperio de las tinieblas. Satanás no le toma mucho a una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no es nacida de nuevo, que no toma la palabra de Dios en serio. No le toma mucho trabajo convencerla para que haga su voluntad. Solo basta ponerle una tentación y tenemos que entonces estudiar cómo trabaja. Hemos hablado de que él usa las debilidades o necesidades que tenemos en la carne, en el cuerpo, como el comer, como el sexo, que casi nunca le falla. No le falló con Abraham y entonces ahí podemos ver pues de que cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, Abraham pudiendo todavía en lo físico actuar por su propia cuenta, fue y tomó la sierva cuando su propia mujer Sara, porque Satanás también sabe a qué personas usar para que nos hablen y nos convenzan fácilmente, porque eso es de lo que se trata. O estamos convencidos por Dios y su palabra y vamos a caminar en victoria, en bendición y a alcanzar vida eterna, o estamos convencidos por el sistema del diablo, la religión, la economía y todo lo que los hombres, las filosofías, que muchas suenan muy bonito, suenan con sentido común y todo eso, pero nunca tienen poder para vencer a un enemigo que ni siquiera podemos ver, al reino de las tinieblas, ni mucho menos tienen poder para darle vida eterna a una persona. Por eso el Señor dijo, todo aquel que pierda su vida por causa mía, dice, la va a encontrar, yo se la voy a reponer, porque para eso Él vino, murió, venció la muerte y todo para poder salvar. Aparte de Él no hay nadie más quien pueda garantizar eso. Así que es una pérdida de tiempo, de vida, de esfuerzo, cualquiera que siga otro camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino donde ustedes van a hallar verdad y vida soy yo. Hay que tener esa relación fuerte con Él. Entonces estamos hablando de Abraham, y una de las cosas que le sucedió a Abraham, primero fue eso que se metió con la esclava de él y tuvo a su hijo Ismael, algo desaprobado por Dios. Sin embargo, Dios bendijo a ese Ismael, de donde descienden todos los árabes y muchas de esas naciones hasta hoy en día. Vea que no es casualidad que a los árabes si no es la nación más fuerte en cuanto al petróleo, que es lo que más se consume en los tiempos modernos para
muchas cosas, especialmente para el transporte. No es casualidad que Dios, esa nación fue y se plantó allí donde es el territorio de Arabia Saudita y todo eso, Qatar y todo, a Dubái. Ahí estos son descendientes de Abraham, porque Dios le prometió a Abraham que aunque lo había desaprobado, aún así iba a bendecirlos, no los iba a abandonar, pero iba a ser una bendición material solamente, material, porque también por otra parte en lo espiritual, pues son naciones que están totalmente torcidas porque su religión y su creencia no tiene que ver absolutamente nada con Dios, ya sea que lo acepten o no lo acepten, y la prueba sea de que la mujer allá es, hasta hace escasos 2-3 años, que la mujer en Arabia Saudita apenas se le permitió manejar un carro, un vehículo, pero antes era totalmente despreciada, menospreciada la mujer. Y en Cristo, en Dios, dice que incluso llega un punto donde no hay hombre ni mujer, sino que todos en el Espíritu somos del mismo valor delante de Dios. Aquí en la tierra pues cada quien tiene su función, pero delante de Dios en el Espíritu valemos lo mismo, hombre o mujer. Entonces esa es una de las diferencias que hay. De cualquier forma, entonces Dios bendijo a la descendencia de Ismael por ser hijo de Abraham. Pero cuando le dijo de Isaac, en Isaac va a venir la simiente que Dios mismo le había mencionado a Adán y Eva, que le iba a dar en la cabeza a la simiente de la serpiente, de donde después vinieron las 12 tribus de Israel. Y de la tribu de Judá, una de esas, pues nació el Señor Jesucristo hace 2000 años, y en esa semilla, en esa simiente, dijo Dios que todas las naciones del mundo iban a tener oportunidad de ser benditas y de alcanzar vida eterna. Porque escuche bien, el plan de Dios no es solamente que salvarnos en este mundo y que vivamos más o menos una vida tranquila, no. Dios tiene planes, Dios es eterno, Dios no tiene límites. Todo el universo que hizo lo hizo con un propósito. Dios tiene planes muy grandes que ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de entenderlos o de imaginárnoslos. Va a ser glorioso, súper glorioso, todos los que entren al reino del Señor este próximo milenio, donde dice que Él va a descender con todos aquellos que sean salvos y va a reinar desde Jerusalén, pero al final de los 1000 años esto se va a acabar y entonces va a venir su reino eterno, donde todos aquellos que alcancen la salvación, aquellos que sean transformados, que lleguen a tener un cuerpo semejante al de Él, que ya no está sujeto al sueño, a comer, a dormir, a debilidades, sino que está preparado 100% para servirle a un Dios infinito. Eso es lo que nos espera, una gloria inmensa con el Dios omnipotente. Y entonces tenemos que prepararnos. Aquí entonces queremos hablar de lo segundo que el enemigo usa muchas veces, y son la parte más complicada que tenemos. Es lo que más le funciona también, y es lo más complicado, lo más difícil de dominar y de tener control, que es el alma. El alma, el alma se compone, según la palabra de Dios, de la cabeza y el corazón, que es lo más sencillo de explicar. O sea, donde están en la cabeza los pensamientos, los juicios, las decisiones, donde se acumula, creemos, el pensamiento, y el corazón, donde están las pasiones, los sentimientos y las emociones. El corazón es lo más peligroso que puede haber cuando una persona no conoce a Dios y no se rige por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, Jeremías en el capítulo 17, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. ¿Por qué es así? Bueno, aunque el mismo enemigo, que el mismo diablo, es más engañoso y más perverso el corazón. Si el diablo no existiera, de todos modos seríamos una raza caída luchando todo el tiempo por un mal corazón que ya tenemos. Si no arreglamos nuestro corazón, siempre terminamos dándole mal uso a todas las cosas que Dios nos dio. Ese es el problema, vea. La tecnología, el celular. ¿Cuánta gente no tiene un celular hoy en día? En un celular que está conectado al internet está toda la historia de la humanidad ahí, cosas buenísimas que si la persona es ambiciosa o le gusta, puede aprender cualquier idioma, muchos idiomas. Ahí está, solo bajando aplicaciones, se puede aprender cualquier cosa, toda la historia y cosas importantísimas. Para la gente que es sabia y que le gusta, gente de negocios, digamos, el celular es la mejor herramienta que jamás se pudieron haber inventado.
Pero también cuando una persona es de mal corazón, ese termina dándole mal uso, así como a todas las demás cosas, porque engañoso y perverso más que todas las cosas, más que el mismo diablo, es el corazón. El mismo diablo, vea que el mismo diablo no lo tentó nadie, no vino otro diablo antes que él, que aunque hay gente que dice que sí, que antes del diablo ya había caído otro personaje, y ay, es cuento de nunca acabar, puras huecas filosofías, y desafortunadamente muchos de los que enseñan estas cosas últimamente, así como dice la palabra de Dios, que en los últimos días pues muchos apostatarán de la fe y van a empezar a escuchar doctrinas de demonios y a enseñar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y es cuento de nunca acabar. Bueno, dicen que ya había caído otro personaje antes del diablo. Y no va a faltar quien diga, pero antes de ese ya había caído otro, y así se la llevan, es cuento de nunca acabar. Por eso hay que conformarnos a lo que dice la palabra de Dios nomás, y no andar sacando nuestras propias conclusiones. Total de que al diablo de ahí claramente dice que en su corazón, él dijo, yo voy a subir sobre las alturas de las nubes y seré como semejante al Altísimo y voy a poner mi trono. Y decía en su corazón, porque su corazón fue el que lo engañó, cuando él no quiso sujetarse. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué pasan estas cosas? Él siendo un ser perfecto le pasó esto. ¿Por qué a Adán y Eva les pasó lo que les pasó siendo inocentes, estando en un ambiente perfecto para obedecer? Y vea, entonces vamos a empezar leyendo en el libro de Gálatas. Entonces de Abraham dice que la palabra de Dios, que cuando ya creció su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Ismael, que era más grande, unos 13, 14 años más grande, dice que molestaba a Isaac, lo molestaba. Algunos creen que incluso tal vez hasta lo quería molestar sexualmente, acosarlo sexualmente. Total de que le desagradó en gran manera a su mamá Sara. Y Sara habla con Abraham y le dice, mira, tienes que echar a la esclava con su hijo porque está molestando a mi hijo Isaac. Se burla de él. Y entonces dice la palabra de Dios claramente que este asunto le pareció muy mal a Abraham. Le disgustó mucho, le dolió en el corazón, cuando a Sara le dijo que los tenía que echar. Y entonces viene Dios y le habla a Abraham y le dice, mira, en lo que te dijo Sara, que tienes que deshacerte de la esclava, escucha a tu esposa porque ella tiene razón. Tu heredero va a ser Isaac, no Ismael. Sin embargo, aunque no estoy no estoy de acuerdo con eso que hiciste, voy a bendecir a Ismael. Así que despídelo con su mamá, la esclava, y yo me voy a encargar de ellos. Dice, pero se tiene que ir. Y eso dice que le dolió en el corazón a Abraham. Entonces tenemos que ver las emociones, donde están nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, porque si no los controlamos, si nos dejamos llevar por ellos, podemos causar unos desastres inmensos en nuestra vida. Ahí Abraham entonces tuvo que obedecer. Él entendió y tuvo que obedecer. Y los despidió y Dios bendijo, como mencioné, a esa nación, los árabes, que son los que más provecho le han sacado al petróleo en los últimos tiempos modernos. Y total de que ahí Dios los bendijo. Pero vamos a leer en el libro de Gálatas una parte muy importante que dice en el libro de Gálatas, para que entendamos mejor lo que dice aquí. Gálatas capítulo 4 y verso 1 dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente que el esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta el día señalado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, a esclavitud, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque somos hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios o de Cristo. Entonces aquí Gálatas escribe el apóstol San Pablo y le está diciendo a los Gálatas, dice que antes éramos esclavos cuando no conocíamos a Dios, bajo los rudimentos, todo el sistema del mundo, que el cual es manipulado por el enemigo, por el diablo. Fácilmente somos esclavos. Pero dice que cuando se llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, a nacido de una mujer y nacido bajo la ley, el Señor Jesucristo hace 2000 años, para que redimiera a todos los que estaban
de esclavos. Aquí claramente dice que eran esclavos, estando incluso bajo el régimen de la ley de Moisés, a todos los judíos, todo el pueblo de Israel en aquel entonces, y hasta la fecha. Todos aquellos que son esclavos bajo la ley, judíos ultraortodoxos, el día que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pues van a dejar de ser esclavos, porque la ley no tiene ningún poder para liberar del pecado por completo a una persona. Y el problema está que mientras seamos esclavos del pecado, somos esclavos del diablo. Y él puede activar las cosas con un pensamiento que no esté alineado con la palabra de Dios, con una emoción, y vamos a darnos ejemplos, que no esté alineado con la palabra de Dios, y todo se echa a perder, así como Abraham, porque Dios tuvo misericordia y todo eso, pero él casi echa a perder el plan de Dios, porque se emocionó y fue y se metió con la esclava, y después cuando ya crece Ismael, Dios le dice, tienes que despedirlos, y le duele mucho en su corazón, porque en su corazón había amor para su hijo Ismael, aunque no era hijo de la promesa. Amor, así que podemos tenerle amor a muchas cosas que no les debemos, que no les, en este caso como Abraham era su hijo y estaba bien que lo amara, pero tenía que arreglar el problema que él mismo hizo. Ahora, por eso tenemos que meditar en nuestras vidas, porque cuánta gente se mete en problemas y le toman amor a aquello que hicieron mal, al pecado que practican, lo aman demasiado. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, dice, vea cómo dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque hay ciertas cosas en nuestra vida, pecados que nos gusta practicar o hacer, a los cuales somos capaces de invertir nuestra propia vida para llegar a conseguirlos o practicarlos. El apóstol San Pedro una vez más escribió y dijo, hay que huir de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Concupiscencia es el mal deseo de la naturaleza caída, el mal deseo del corazón. El Señor dijo, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, el deseo de ver pornografía, todo el deseo, el sexo ilícito, el odio, el rencor, toda la basura que hay en el mundo y que pueda haber, sale de un mal corazón, que no está alineado con la palabra de Dios, que no tiene, vea, porque lo que sigue diciendo el apóstol a los Gálatas, pero ahora que vino el Señor Jesucristo y murió y resucitó, dice, el Espíritu de Dios fue enviado por Dios a nuestros corazones, así que ya no somos esclavos. Si hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la capacidad de ya no ser esclavos de todas esas malas pasiones, del odio, del resentimiento, del rencor. Y muchas personas, desafortunadamente, en el cristianismo, que saben esto que estamos hablando, no viven así, porque son personas que no le dan importancia de vida, vea. Y vamos a ver aquí unos cuantos ejemplos. No le dan la importancia de vida a esto que dice aquí la palabra de Dios, igual que los Gálatas. Los Gálatas, aquí el apóstol San Pablo les viene a explicar, miren, si ustedes no quieren vivir este estilo de vida, que cuando el Espíritu de Dios venga a sus corazones, dice, por aceptar a Cristo, por aceptar al Hijo de Dios, dice, van a recibir el mismo Espíritu que había en Cristo, para que entonces ya no sean esclavos, dice, porque el único que no ha sido esclavo de los rudimentos de este mundo, de las cosas, filosofías de este mundo equivocadas, de toda la esclavitud del pecado, dice, del diablo, por ende, dice, es el Señor Jesucristo. Es el único ser viviente que pudo haber dicho, el diablo no tiene nada en mí, no tiene nada que reclamar en mí, no tiene como alguna cuerda por ahí donde me pueda jalar, no tiene nada en mí. Y el espíritu de él, pero él vivía, fíjese, a pesar de que él vivía también en un cuerpo de carne como el nuestro, que tenía limitaciones, él vivía constantemente bajo el poder y el dominio y la guianza del Espíritu de Dios, del Padre. Así que por lo tanto, si no tenemos el Espíritu de Dios y tenemos que cada día consagrarnos más para que el Espíritu de Dios habite en abundancia en nuestras vidas y poder vencer todas esas pasiones, las emociones y los sentimientos nunca van a desaparecer, porque de eso es de lo que se compone el alma. Pero sí tenemos que tener el poder, el dominio propio para frenarlas cuando haya necesidad de frenarlas, para que amemos a las personas en su orden debido,
a la esposa por ser la esposa, al esposo por ser el esposo, a los papás por ser los papás, a los hijos por ser los hijos, a los vecinos por ser los vecinos, a los compañeros de trabajo como compañeros de trabajo, a la gente como debe de ser, amar a todo el mundo en su orden debido, no hacer una revoltura allí, a dejar a la esposa de último, al esposo, no, todo eso es un desorden, es porque la gente carga un desorden en el corazón, porque no tienen el Espíritu de Dios o no hacen caso de la voz del Espíritu de Dios que quiere ayudarles a controlar ese río acaudalado de emociones que cargan en el corazón o en el alma. Por eso a Abraham le dolió tanto cuando Dios mismo le dijo, tienes que despedir a la esclava, porque el esclavo no puede heredar, los esclavos no heredan. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede heredar lo de Dios, porque ni siquiera lo cree, ni siquiera lo acepta. Se burla, se hace ridículo, mucho menos va a recibirlo hasta que no nazca de nuevo. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, gloria de los hombres no acepto. Y siendo Dios, muchos pueden decir, por eso decimos que Jesús no era Dios. Mucha gente religiosa, según su religión, dice, por eso decimos que Jesús no era Dios, porque Él mismo dijo, gloria de los hombres no acepto. Pero Jesús no termina de hablar allí. Dice, gloria de los hombres no recibo, dice, porque yo sé que en ustedes no hay amor de Dios. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo, todos aquellos que no tienen amor de Dios en sus corazones, no acepto esa alabanza de ellos. No acepto ningún reconocimiento de ellos. Porque si no aman al prójimo como a sí mismo, si no aman a Dios, ¿a mí de qué me sirve que vengan y me alaben? Va a ser de labios solamente, pero su corazón va a estar lleno de odios, de rencores contra el prójimo y contra Dios y contra todo lo demás. Eso es basura. Por eso dijo, gloria de ese tipo de personas no me sirve de nada, no la acepto. Y entonces, vea, el Espíritu de Dios es para que con el amor de Dios, el amor que, vea, que en este mundo amamos a la familia y en este tiempo regresamos a lo mismo, que la intención del enemigo y de todo este sistema que últimamente se está levantando, la Agenda Global 2030, muchos le llaman así, muchos le llaman de muchas formas, pero total que viene parte del enemigo y lo que primero que tiene que hacer es que se acabe el amor que uno le tiene a la familia. Viene contra la familia, a destruir la familia, porque cuando se destruye la familia, se destruye toda la sociedad, a nadie le importa ya nada, así como llegó a ser Sodoma y Gomorra. Todos contra todos, pecaban todos con todos, se mataban, todos se odiaban, todos adulteraban, todos fornicaban, todos hacían de todo. Nadie les ponía un alto hasta que se convirtió en una sociedad ingobernable, ni por hombres ni por Dios, y por eso Dios tuvo que deshacerse de ellos. Y no deshacerse en una semana, en un año, como a veces puede suceder, no. En un solo día, en unas horas se deshizo de ellos, de esa sociedad, que ya era ingobernable por tanta maldad. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios, lo primero que le imparte a uno Dios, el Espíritu de Dios, es el amor de Dios, para que uno sea fuerte contra todos los odios y rencores que hay en este mundo. Vea, en este mundo hay personas, hay matrimonios que se quieren, pero es un amor humano, y por eso cuando hay problemas de cualquier tipo, fácilmente rompen y se divorcian. Hay muchos matrimonios que viven juntos solamente por no ir a pagar renta en otro lado, pero lo que menos quieren es tenerle compasión, amor y respeto a la pareja. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Toda la familia. Por eso el enemigo en estos últimos tiempos viene contra la familia, a destruirla, y si no estamos bien cimentados en Cristo, en la simiente de Abraham que es Cristo, fácilmente se rompe todo, se acaba todo. Vea, entonces el apóstol Santiago escribió esto. Vea lo que dice en cuanto al alma, para que vea lo importante que es esto, porque esto ya es más complicado y tenemos que ponerle atención de cómo lidiar con nuestra alma y todas sus pasiones, sus sentimientos y sus emociones. El apóstol Santiago escribió esto en el capítulo 1 y verso 19, dijo así: sepan esto, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no ayuda en nada a la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia,
reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, y después de mirarse a sí mismo se va, e inmediatamente se olvida cómo era su persona. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la palabra de Dios, a la ley de la libertad, y se guía por ella, no siendo olvidadizo tan fácilmente, dice, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso también, dice, pero no refrena sus lenguas, sino que se engaña a su propio corazón, dice, la religión de tal es vana, dice. Bueno, aquí entonces menciona unas cosas. El apóstol entonces está hablando de la situación del alma aquí, y dice que seamos primeramente prontos para oír, y tardos para hablar, y tardos para airarnos. Eso se requiere dominio propio, porque hay gente que no controla su lengua, nunca paran de hablar, nunca dejan hablar a los demás, por lo tanto no saben si estaban equivocados o no. O sea, es gente que no tiene absolutamente ningún control sobre su lengua, y hablan muchas veces solo cosas que no tienen sentido. Eso es parte del alma. Dice, por eso es que seamos tardos para hablar y tardos para la ira, para enojarnos, pero para eso la gente sí tiene rápido, se enciende por nada. Bueno, y entonces dice, el apóstol dice que por eso, dice, desechando toda abundancia de malicia y de maldad, dice que tenemos que recibir la palabra implantada, que puede ser poderosa, dice que es poderosa para salvar nuestras almas, y esto se lo está diciendo a gente que es cristiana, gente que supuestamente es nacida de nuevo, que conoce a Cristo. ¿Por qué les está diciendo para salvar su alma? Bueno, porque nosotros somos salvos por el Espíritu cuando aceptamos a Cristo. Por eso es que tenemos hambre y sed de Dios cuando aceptamos a Cristo, y queremos saber más, y según nos esforcemos llegamos a conocer más y a crecer espiritualmente. Por eso decimos que una persona debe de crecer espiritualmente, no almáticamente, porque el alma cuando aceptamos a Cristo se queda igual de corrompida con sus mismas, puede que traiga odio, rencores, pero eso ya es trabajo de cada persona, porque ahí es donde está también la voluntad humana. Y una cosa que Dios sí nunca va a hacer es quebrantar, abolir la voluntad humana. Siempre va a dejar que, aunque ya aceptamos a Cristo, aunque ya hayamos nacido de nuevo, aunque hayamos visto el poder de Dios, que hayamos sido tocados por el Espíritu Santo de Dios, aún así Dios va a decir, tú toma las decisiones, porque Dios realmente siempre va a llegar hasta donde nosotros le permitamos solamente. Ahí está Abraham, estamos hablando del caso de Abraham, Dios tratando de convencerlo de una y de otra forma. Pero Abraham tardó tiempo, incluso llegó a tener ese hijo con la esclava, y Dios tuvo que esperar y tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque Abraham realmente no se lo permitía. Así Dios con nosotros también, Él va a llegar hasta donde nosotros se lo permitamos, porque Él nunca va a romper nuestra voluntad humana. Y por eso el apóstol acá dice, desechen toda abundancia de malicia. En otras palabras, reemplacen la abundancia de malicia y de maldad del corazón de ustedes por la palabra de Dios. La palabra que ustedes han oído del predicador, del maestro, que han leído en el internet, que han oído en el internet, en la televisión, de un tratado, de la Biblia, de lo que haya sido. Mientras sea la palabra de Dios, dejen que su espíritu la ponga en el alma, que su alma la acepte, la reciba, para que la puedan salvar. ¿Salvar de qué? De lo que estamos diciendo, todas estas malas pasiones, de todas estas malas emociones, de los odios, de los rencores, de los resentimientos, de la lascivia, de la lujuria, de todo sexo ilícito, de envidias, de celos, todas esas emociones que vea, muchas veces hay gente que es experta para esconderlas, pero ahí están, y viven una vida miserable, no quieren a nadie, no quieren, todo el mundo odian, a todo el mundo maldicen, cuando que la Biblia dice que no debemos de maldecir, sino bendecir, porque nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Y lo que dice ahí Gálatas, dice que cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios y también herederos con Cristo, por medio de Dios. ¿Herederos de qué? De bendición. Así que el que no bendice a otras personas, pues es que la herencia que tiene es maldición y un corazón malo, donde no está el Espíritu de Dios. Y si acaso está el Espíritu de Dios, pues está a punto de irse, porque pues Dios no va a permanecer en un corazón malo todo el tiempo.
Vea, qué tan importante es esto. Ahí está Pedro, podemos poner el ejemplo del mismo apóstol San Pedro. Viene Cristo y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y el Señor le contesta, esto no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre, el Espíritu de Dios te lo enseñó. Y después se viene el día en que el Señor es entregado. Y Pedro también, ¿verdad? Como él piensa que a veces todo lo que él dice está bien, viene y le dice al Señor Jesucristo, no, Señor, no te dejes crucificar, ¿cómo va a ser posible? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y después, ya cuando el Señor ya va a ser crucificado y es juzgado por Poncio Pilato y todos aquellos, dice que Pedro andaba por allí y porque Pedro le había prometido, yo no te voy a negar, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero vea, a la hora de la prueba es cuando sabemos quién es quién. 3 veces le dice, no, tú eres de estos, tú andabas con Jesús porque tu forma de hablar te delata. Te conocemos por tu forma de hablar, de que tú andabas con él, y él lo niega 3 veces. Y en la tercera vez dice la palabra de Dios que hasta incluso maldice. Dice, yo no conozco al hombre, y pues quién sabe cuántas palabras sucias usó allí, malas. ¿Por qué? Por miedo, porque tuvo miedo a reconocer a Cristo, y el Señor lo ve después, tal vez a una distancia, y dice que pues él se entristeció demasiado. Después también lo niega y casi se suicida, pero el Señor le dice, yo oré por ti para que tu fe no falle. Esa fue una vez. Ya después, cuando ya después que era apóstol, después de que el Espíritu Santo de Dios vino, incluso él fue el primero que convirtió a 4,000, 5,000 personas allá cuando vino el Espíritu Santo, cuando descendió en Pentecostés. Ya después, dice, después de unos años que ya era cristiano, dice que también le entró miedo porque tenía miedo de los judíos, que todavía no eran cristianos, y cuando andaba con judíos se portaba como judío, y cuando andaba como gentiles, total de que tenía miedo, y dice que en esa hipocresía incluso se arrastró a Bernabé, y el apóstol San Pablo se dio cuenta y dice, tuve que reprenderlo duramente porque era de condenar, porque una vez más tuvo miedo. Esa pasión, el miedo, nos puede traicionar y hacer cosas que no, y negar al mismo Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, dice, porque el amor perfecto de Dios echa fuera el temor, el miedo. Vea qué tan difícil es esto. Y hay que aprender, hay que tomarlo en serio. Vea, esta historia todavía está un poquito más en serio, más trágica. Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo dijo, entre los nacidos de mujer no ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces, vea, Juan el Bautista tenía un carácter para denunciar el pecado de las personas. Él no se mordía la lengua para decir quién era quién y cómo estaba. Traía el espíritu de Elías que hacía caer fuego del cielo. Pero cuando apresan a Juan el Bautista, también duda y le manda a decir a Cristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Tiene dudas, porque cuando uno está bajo presión y bajo prueba, ahí es cuando se sabe qué espíritu hay en uno. Y vea, entonces ahí está Juan el Bautista. Y Herodes, que es el que lo puso en la cárcel, dice que su esposa era su cuñada antes, pero se la quitó a su hermano. Y Juan el Bautista los delataba constantemente, le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hasta que la mujer esa se fastidió, odiaba y quería venganza de Juan el Bautista. Y en una ocasión la hija de ella, dice que bailó delante de Herodes, y le agradó a Herodes, y Herodes le dijo, pídeme lo que quieras delante de la gente, ahí los invitados. Y la mamá le dijo, mira, pídele a Herodes que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes dice que le pesó mucho, pero como ya había hablado, Herodes se dejó llevar por las pasiones de su corazón cuando vio bailar a esta muchacha, así como hoy en día la mujer de él se dejó llevar por los deseos de venganza y de odio contra Juan el Bautista. Y la hija de esta muchacha, que era la que bailaba, vivía una vida disoluta como muchos jóvenes, bailando allí para el diablo y para el mundo, solo causando tragedias por no controlar sus emociones y pasiones juveniles, como dice Pablo a Timoteo. Entonces aquí puede haber una guerra, un desorden en cuanto a las pasiones y sentimientos entre todas estas personas. Juan el Bautista pues se salvó porque el Señor pues le ayudó y todo, y tenía fe.
pero batalló, siendo el profeta más grande que el Señor dijo. Aquellos Herodes y la mujer de él y la hija de esos, si nunca se arrepintieron, se los llevó el diablo, con todos sus odios y rencores y todo lo demás, porque nunca enderezaron sus almas con la palabra de Dios, y oían porque Juan el Bautista le hablaba a Herodes. Eso es lo que pasa. Por eso es, ya cuando el diablo entonces se deja ir a las emociones, al corazón, hay que estar más atento, hay que ponerle más importancia, usar la palabra de Dios más en serio, para que podamos tener. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de hijos para que seamos libres y no esclavos. Nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Espíritu. No tanto conocimiento, espíritu de Dios es lo que necesitamos. Así que lo dejamos con esta enseñanza, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.